Papá, él toca mejor que tú, viejo sin talento. Este violín es para alguien que lo merece de verdad. Esas fueron las palabras de mi hijo Javier mientras entregaba mi Stradivarius de 50.000 euros a su suegro, delante de toda su familia política. En ese momento, mientras veía a otro hombre tomar el instrumento que había sido mi vida durante 40 años, supe que mi propio hijo acababa de firmar su sentencia. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Miguel Ángel Prieto Vázquez, tengo 70 años y durante toda mi vida he sido violinista. No un violinista famoso, no alguien que llena teatros, pero sí un músico que ha dedicado cada día de su existencia a perfeccionar su arte y a transmitir esa pasión a su único hijo. Javier Prieto Morales, 42 años, ingeniero exitoso, padre de mi adorada nieta Alba, y hasta hace 3 meses, la persona en la que más confiaba en este mundo. Todo comenzó el sábado 22 de octubre de 2022. Recuerdo la fecha exactamente porque era el cumpleaños número 68 de Antonio Ruiz Jiménez, el suegro de Javier. La celebración se realizaba en casa de mi nuera Beatriz Morales Santamaría, una abogada exitosa que siempre me había tratado con respeto, aunque últimamente notaba cierta frialdad en su comportamiento hacia mí. Llegué puntualmente a las 2 de la tarde, como siempre hacía. Llevaba un regalo modesto pero pensado con cariño, una biografía de Pablo Casals que había encontrado en una librería antigua. Antonio era profesor de música jubilado, y pensé que le gustaría conocer más sobre el gran violonchelista catalán. La casa estaba llena de invitados. Reconocí a varios colegas de Antonio del conservatorio donde había enseñado durante 30 años, algunos vecinos, familiares de Beatriz. El ambiente era festivo, con música clásica sonando suavemente de fondo. Mi nieta Alba, de 15 años, corrió a abrazarme en cuanto me vio. «Abuelo Miguel, qué bueno que llegaste. Papá dice que tal vez toques algo para el abuelo Antonio», me dijo con esa sonrisa que siempre iluminaba mi día. Asentí, aunque no había traído mi violín. No era el tipo de evento donde solía tocar, pero si me lo pedían, podría improvisar algo sencillo con el violín de estudio que Antonio tenía en casa. Javier se acercó unos minutos después. Vestía un traje nuevo, se veía próspero y confiado. Trabajaba para una empresa de ingeniería muy respetada en Madrid y había logrado un nivel de vida que yo nunca pude darle cuando era niño. «Papá, necesito pedirte un favor», me dijo, llevándome a un rincón apartado de la sala. «Dime, hijo, ¿trajiste tu violín?» «No, no pensé que fuera necesario, pero si quieres que toque algo, Antonio tiene uno aquí». Javier frunció el ceño. «No, papá, necesito que vayas a casa y traigas tu Stradivarius». Antonio mencionó que nunca había visto uno de cerca, y sería un detalle perfecto para su cumpleaños. Mi corazón se aceleró un poco. Mi violín no era algo que prestara con facilidad. Era un Stradivarius del año 1892, valorado en 50.000 euros, que había comprado en 1985, tras ahorrar durante 10 años. Cada euro que gané dando clases particulares, cada presentación en bodas y eventos, cada sacrificio que hice, fue para poder comprar ese instrumento. «Javier, no estoy muy cómodo llevando el Stradivarius a una fiesta. Es muy valioso y...» «Papá, por favor, es solo para que Antonio lo vea. No va a pasarle nada. Confías en mí, ¿verdad?» La pregunta sonó casi como un reproche. Por supuesto que confiaba en él. Era mi hijo, el niño al que había enseñado a tocar sus primeras escalas cuando tenía 6 años. El joven que había llorado de emoción la primera vez que logró tocar una sonata completa. «Está bien», accedí finalmente. «Voy por él». Tardé 40 minutos en ir a mi apartamento, tomar el estuche del violín con sumo cuidado y regresar a casa de Beatriz. Durante el trayecto, recordé todas las veces que Javier había admirado ese instrumento cuando era pequeño. «Algún día será tuyo, hijo», solía decirle, y él sonreía con esa mezcla de orgullo y responsabilidad que me hacía pensar que había criado bien a mi muchacho. Cuando regresé, la fiesta estaba en su punto más animado.
Antonio había abierto ya varios regalos y conversaba animadamente con sus antiguos colegas del conservatorio. Javier me recibió en la puerta con una sonrisa que, ahora que lo pienso, tenía algo extraño. «Perfecto, papá. Ven, vamos a mostrárselo a Antonio». Nos dirigimos hacia donde estaba el homenajeado. El grupo de músicos jubilados se emocionó visiblemente cuando vieron el estuche. «¿Es verdad que trajiste tu Stradivarius, Miguel?», preguntó Antonio con ojos brillantes. «Sí, Javier insistió en que te gustaría verlo». Abrí el estuche con el cuidado de siempre. El violín reposaba en su interior como una joya, con ese brillo dorado característico de la madera envejecida y perfectamente cuidada. Los murmullos de admiración no se hicieron esperar. «Es hermoso», susurró Antonio. «¿Puedo tocarlo?». Dudé un segundo, pero estábamos entre músicos, gente que entendía el valor de un instrumento así. «Por supuesto». Antonio tomó el violín con la reverencia que merecía y tocó unas escalas, después una melodía sencilla. Su técnica era correcta, aunque notablemente menos refinada que la mía. Los años de enseñanza habían hecho que perdiera algo de la destreza interpretativa. Fue entonces cuando Javier dijo algo que me desconcertó. «¿Verdad que Antonio toca mejor que tú, papá?». La pregunta me tomó completamente desprevenido. Miré a mi hijo, buscando algún signo de que estuviera bromeando, pero su expresión era seria, casi desafiante. «Bueno, Antonio es un excelente músico», respondí diplomáticamente, «pero cada uno tiene su propio estilo». «No, papá, seamos honestos. Antonio ha sido profesor de música toda su vida. Ha formado a cientos de estudiantes. Tú solo has dado clases particulares». El silencio que siguió fue incómodo. Los otros invitados comenzaron a alejarse discretamente, sintiendo la tensión que había aparecido de repente en el ambiente. «Javier», intervino Beatriz suavemente, «tal vez no es el momento para...». «No, Beatriz, es exactamente el momento». Javier se volvió hacia Antonio, quien seguía sosteniendo mi violín. «Antonio, este violín se merece estar en manos de un verdadero músico, alguien que pueda darle el uso que se merece». Mi corazón comenzó a latir más rápido. No me gustaba hacia dónde se dirigía esta conversación. «Javier, ¿qué estás diciendo exactamente?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Mi hijo me miró directamente a los ojos, y en ese momento vi algo que nunca había visto antes. Desprecio. «Papá, quiero regalarte este violín a Antonio». El mundo se detuvo a mi alrededor. «No puedes regalar algo que no te pertenece», logré articular, aunque mi voz sonaba extraña como si viniera de muy lejos. Javier se rió, una risa seca, despectiva, que jamás había escuchado salir de sus labios. «Papá, seamos realistas. ¿Cuándo fue la última vez que diste un concierto de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que alguien pagó por escucharte tocar algo más complejo que feliz cumpleaños?» Cada palabra era como una bofetada. Los invitados que aún permanecían cerca comenzaron a murmurar entre ellos, claramente incómodos con la situación. Antonio, todavía sosteniendo mi violín, parecía tan sorprendido como yo. «Javier, hijo, no entiendo por qué estás diciendo esto. Ese violín lo compré con mi dinero, con años de trabajo y sacrificio». «¿Sacrificio?», Javier alzó la voz. «Papá, viviste toda tu vida en un apartamento de 2 habitaciones, dando clases a niños malcriados por 20 euros la hora. Nunca llegaste a nada. Nunca fuiste alguien importante en el mundo de la música». Recordé entonces el día que compré ese violín. Era marzo de 1985. Javier tenía apenas 2 años. Su madre, mi querida esposa Carmen, había muerto 6 meses antes de cáncer, y yo estaba criándolo solo mientras trabajaba dando clases de música en 3 colegios diferentes y lecciones privadas por las tardes. Había estado ahorrando para ese Stradivarius desde que Carmen y yo nos casamos. Cada mes apartaba una pequeña cantidad, soñando con el día en que pudiera tocar en un instrumento de esa calidad. Cuando finalmente reuní los 50.000 euros, fui a la tienda de instrumentos musicales más prestigiosa de Madrid. El vendedor, un hombre mayor llamado don Aurelio Martínez, me había dicho: «Este violín tiene alma propia.
Ha pertenecido a 3 generaciones de músicos. Cuídelo bien, y él le dará una vida entera de música hermosa. Y así había sido. Durante 37 años, ese violín había sido mi compañero fiel. Con él había tocado en bodas, funerales, celebraciones familiares. Con él había enseñado a Javier sus primeras melodías. Con él había llorado la muerte de Carmen y celebrado cada pequeño logro de mi hijo. Antonio no quiere tu violín, Javier, dije tratando de mantener la calma. ¿Verdad, Antonio? El pobre hombre se veía completamente abrumado. Yo, Miguel, por supuesto que no puedo aceptar algo tan valioso. Es tu instrumento, tu herramienta de trabajo. ¿Herramienta de trabajo? Javier se mofó. Papá ya no trabaja, está jubilado. Ese violín se está desperdiciando guardado en un apartamento, acumulando polvo. No acumula polvo, repliqué con firmeza. Lo toco todos los días. Practico 2 horas cada mañana como he hecho durante los últimos 40 años. ¿Practicas para quién, papá? Para las paredes de tu sala, para los vecinos que se quejan del ruido. Beatriz se acercó y puso una mano en el brazo de su esposo. Javier, por favor, esto se está saliendo de control. Es el cumpleaños de mi padre. Pero Javier estaba decidido a continuar. No, Beatriz, alguien tenía que decir esto tarde o temprano. Papá, tú nunca fuiste un músico profesional de verdad. Nunca tocaste en una orquesta sinfónica, nunca grabaste un disco, nunca diste conciertos en teatros importantes. Sus palabras me dolían porque tenían una pizca de verdad. Efectivamente, nunca había alcanzado esos logros. Después de la muerte de Carmen, todas mis energías se habían concentrado en criar a Javier y mantener el hogar. Las oportunidades de hacer carrera como solista se habían desvanecido entre pañales, noches sin dormir y la necesidad constante de generar ingresos estables. Tienes razón, admití. No fui un concertista famoso, pero fui tu profesor de música. Fui quien te enseñó a amar este arte. Fui quien se levantaba a las 5 de la mañana para llevarte a tus clases de música antes del colegio. Y yo te estoy agradecido por eso, papá. Pero eso no significa que debas seguir aferrándote a instrumentos que están por encima de tu nivel real. Antonio finalmente habló. Javier, yo no puedo aceptar este regalo. No está bien. Por supuesto que está bien, insistió Javier. Mira, papá, piénsalo de manera práctica. Antonio puede usar este violín para sus clases magistrales. Puede prestarlo a estudiantes avanzados que realmente sepan aprovecharlo. ¿No te parece que eso es más noble que mantenerlo encerrado? La lógica perversa de su argumento me dejó sin palabras por un momento. Estaba usando mi propio amor por la música contra mí, sugiriendo que mi egoísmo estaba privando al mundo de la belleza que ese instrumento podía crear. Javier, dije finalmente, ese violín no es solo un instrumento para mí, es parte de mi historia, de nuestra historia. ¿Recuerdas cuando te enseñé a afinarlo cuando tenías 8 años? ¿Recuerdas la primera vez que lograste tocar Canon en re completo? Por un instante, vi un destello de reconocimiento en sus ojos, pero desapareció tan rápido como había llegado. Exacto, papá, son recuerdos hermosos, pero ya pasaron. Ahora ese violín necesita crear nuevos recuerdos, nuevas historias, con alguien que realmente pueda hacerle justicia. Alba, mi nieta, se había acercado durante la discusión. Su rostro mostraba confusión y tristeza. Papá, ¿por qué estás hablándole así al abuelo? Javier se volvió hacia su hija con una sonrisa que intentaba ser paternal, pero que me pareció condescendiente. Alba, a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles. Tu abuelo lo entenderá. No, no lo entiendo, dije con más firmeza de la que había mostrado hasta ese momento. Y no estoy de acuerdo. El rostro de Javier se endureció. Papá, no seas egoísta. Durante años te he mantenido económicamente. El apartamento donde vives está a mi nombre, porque tu pensión no era suficiente. Te paso 2.000 euros cada mes para que puedas vivir dignamente. Creo que tengo derecho a opinar sobre cómo usas tus posesiones. Esta revelación me golpeó como un balde de agua fría. Era cierto que Javier me había ayudado económicamente, especialmente después de mi jubilación,
También era cierto que el apartamento estaba a su nombre por cuestiones fiscales que él había manejado, pero nunca había sentido que eso le diera derechos sobre mis pertenencias personales. Javier, tu apoyo económico no te da derecho a disponer de mis cosas. ¿Ah, no? ¿Y quién crees que va a pagar los gastos médicos cuando tengas problemas de salud? ¿Quién se va a hacer cargo de ti cuando ya no puedas vivir solo? Yo, papá. Siempre he sido yo quien se ha responsabilizado por tu bienestar. La conversación había tomado un giro cruel. Mi propio hijo estaba usando su generosidad como un arma contra mí, delante de extraños, delante de su propia hija. Antonio, dije, dirigiéndome directamente al suegro de Javier, por favor, devuélveme mi violín. Antonio miró nerviosamente entre Javier y yo. Miguel, yo... Papá, interrumpió Javier con voz firme. Antonio se queda con el violín. Es mi regalo de cumpleaños para él. No es tuyo para regalarlo. ¿Seguro? Javier sonrió con malicia. Técnicamente, todo lo que hay en mi apartamento me pertenece, ¿no es así? Y tú vives en mi apartamento. En ese momento comprendí que esto no era una discusión espontánea. Javier había planeado esta humillación. Había aprovechado mi confianza, había usado mi amor por él para traer el violín, y ahora estaba ejecutando un plan deliberado para quitármelo. Hijo, dije, y mi voz tembló ligeramente. ¿Realmente quieres hacer esto? Ya está hecho, papá. Antonio, feliz cumpleaños. Y con esas palabras vi cómo mi Stradivarius de 50.000 euros, mi compañero de 4 décadas, mi conexión más preciada con el arte que había definido mi vida, se convertía en propiedad de un extraño. Pero lo que más me dolió no fue perder el violín, fue darme cuenta de que había perdido a mi hijo mucho antes de ese día, y simplemente no me había dado cuenta. Salí de esa casa sin despedirme de nadie. Mis piernas temblaban mientras caminaba hacia la estación de metro, pero no era de debilidad física, era de una ira fría que comenzaba a cristalizarse en mi pecho. Durante el trayecto de vuelta a mi apartamento, una sola frase se repetía en mi mente. Técnicamente, todo lo que hay en mi apartamento me pertenece. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en mi butaca habitual, mirando el estuche vacío de mi violín. 40 años guardando ese instrumento en el mismo lugar, y ahora solo quedaba el molde de terciopelo rojo donde había reposado durante tanto tiempo. La ausencia era física, como si me hubieran arrancado un órgano. Pero más allá del dolor, algo más poderoso comenzaba a germinar en mi interior. Javier había cometido un error fundamental. Había subestimado a su viejo padre. Creía que porque me ayudaba económicamente, porque el apartamento estaba a su nombre, tenía control total sobre mi vida. Se equivocaba. A las 8 de la mañana del lunes, llamé al despacho de abogados Mendoza & Asociados. Era el bufete que había manejado la compra de mi apartamento original, antes de que Javier insistiera en hacer el cambio de titularidad por cuestiones fiscales hacía 5 años. Conseguí una cita para esa misma tarde con el abogado García Velasco, un hombre serio y meticuloso que me había inspirado confianza desde el primer encuentro. «Don Miguel», me saludó cuando llegué a su despacho. «¿En qué puedo ayudarle? Necesito revisar todos los documentos relacionados con mi situación patrimonial, especialmente el apartamento donde vivo y cualquier otro bien que pueda estar registrado de manera complicada». García Velasco abrió una carpeta gruesa con mis papeles. Durante la siguiente hora, repasamos cada documento, cada transferencia, cada movimiento legal que se había hecho en los últimos años. Lo que descubrí me dejó sorprendido y al mismo tiempo me llenó de una satisfacción sombría. «Don Miguel, efectivamente el apartamento donde usted reside está a nombre de su hijo Javier. Pero hay algo interesante aquí». El abogado señaló varios papeles. «¿Recuerda este apartamento en la calle Serrano número 143? Por supuesto que lo recordaba. Era el apartamento que le había comprado a Javier cuando se casó con Beatriz hace 8 años. Un piso de 120 metros cuadrados en una de las zonas más exclusivas de Madrid, valorado entonces en 180.000 euros. Sí, se lo compré como regalo de bodas. Pues resulta que legalmente, este apartamento sigue estando registrado a su nombre, don Miguel.
Según estos documentos, usted hizo la compra, pero nunca se completó la transferencia de propiedad a su hijo. Me quedé paralizado. ¿Cómo es eso posible? Mire, aquí está el documento de compraventa original. Usted pagó la totalidad del precio, 180.000 euros. Pero para la transferencia de propiedad se requerían firmas adicionales y el pago de ciertos impuestos que por alguna razón nunca se completaron. El apartamento donde vive su hijo y su familia es, técnicamente, suyo. Una sonrisa lenta se extendió por mi rostro. Javier, en su arrogancia, había pasado por alto este detalle. Mientras él se regodeaba teniéndome viviendo en su apartamento, en realidad estaba viviendo en el mío. ¿Y cuánto valdría este apartamento actualmente?, pregunté. García Velasco consultó algunos datos en su computadora. Considerando la ubicación, las mejoras que se han hecho en el edificio y la situación actual del mercado inmobiliario, yo diría que entre 200 y 220.000 euros. Había ganado valor. Mi regalo de bodas para Javier ahora valía 40.000 euros más de lo que había pagado por él. Don Miguel, ¿puedo preguntarle qué tiene planeado hacer con esta información? Todavía no estoy seguro, mentí. En realidad, ya sabía exactamente qué iba a hacer, pero necesitaba tiempo para planificar cada detalle. Esa noche, por primera vez en días, dormí profundamente. Al día siguiente, martes, comencé mi investigación silenciosa. Javier siempre había sido vanidoso con sus redes sociales. Su cuenta de Instagram estaba llena de fotos de su vida exitosa. Cenas en restaurantes caros, vacaciones en el extranjero, fotos de su oficina con su título de ingeniero enmarcado en la pared. Pero lo que me interesaba eran sus stories más recientes. Y ahí estaba, una foto de mi Stradivarius en casa de Antonio, con el texto, finalmente, este hermoso instrumento está en las manos correctas. Mi suegro lo merece más que nadie. Música real, pristine talento verdadero. La publicación tenía decenas de likes y comentarios de sus amigos y colegas. ¡Qué generoso eres, Javier! Tu suegro debe estar emocionado. Hermoso gesto. Cada comentario era como una puñalada, pero también como combustible para mi determinación. Seguí revisando sus redes sociales de los últimos meses. Javier documentaba obsesivamente su vida, y eso me estaba dando información valiosa. Había publicado fotos de las reformas que había hecho en su apartamento. Una nueva cocina de 15.000 euros, un sistema de sonido de última generación, muebles de diseño. Pero lo que realmente capturó mi atención fue una publicación de hacía 3 semanas. Javier había subido una foto desde su oficina con el texto: trabajando duro en el nuevo proyecto. Si todo sale bien, este contrato nos va a cambiar la vida. Ingeniería de futuro. Proyecto secreto. En los comentarios algunos colegas le preguntaban detalles, y aunque Javier no revelaba mucho, sí mencionaba que era el contrato más grande de su carrera, y que por fin podrían vivir sin preocupaciones económicas. Esto me hizo pensar. Si Javier estaba a punto de conseguir su gran oportunidad profesional, ¿por qué había elegido precisamente este momento para humillarme? ¿Acaso el éxito inminente le había hecho sentir que ya no me necesitaba? ¿Que ya no tenía que mantener las apariencias de hijo agradecido? El miércoles por la mañana volví al despacho de García Velasco. Don Miguel, qué rápido regresa. ¿Ya ha tomado una decisión? Sí, quiero vender el apartamento de la calle Serrano. El abogado frunció el ceño. Eso va a crear una situación muy complicada con su hijo. Él y su familia viven ahí. Lo sé perfectamente. ¿Puedo preguntarle por qué quiere hacer esto? Le conté toda la historia del violín, de la humillación pública, de las palabras crueles de Javier. García Velasco me escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. Entiendo su molestia, don Miguel, pero vender el apartamento donde vive su hijo es una medida muy drástica. ¿No prefiere hablar con él primero? Ya no hay nada que hablar. Mi hijo decidió que podía disponer de mis pertenencias porque él maneja mi situación económica. Ahora va a aprender que las relaciones financieras funcionan en ambas direcciones. Está bien, pero necesito advertirle que este proceso puede tomar tiempo. Tendremos que notificar a los ocupantes actuales, darles un plazo legal para desalojar. ¿Cuánto tiempo exactamente?
en condiciones normales, entre 3 y 6 meses. ¿Y si lo vendemos muy rápido por debajo del precio de mercado? García Velasco me miró con curiosidad. Si estuviéramos dispuestos a aceptar, digamos, 160.000 euros, podríamos cerrarlo en menos de un mes. Tengo contactos con inversores que buscan propiedades en esa zona. 160.000 euros. 20.000 menos de lo que había pagado originalmente, pero 40.000 más de lo que valía mi violín robado. Era una transacción que podía vivir con ella. Hágalo. Esa tarde, mientras caminaba de vuelta a casa, pensé en lo que Javier había dicho. Durante años te he mantenido económicamente. Era parcialmente cierto. Su ayuda mensual de 2.000 euros había hecho más cómoda mi jubilación. Pero también era cierto que, sin él saberlo, yo había sido quien financió su casa, su estabilidad, su posibilidad de presumir ante sus suegros de vivir en una zona exclusiva de Madrid. La ironía era perfecta. Javier había usado su control económico sobre mí como justificación para robar mi violín. Ahora iba a descubrir que su seguridad habitacional dependía de la generosidad del viejo músico mediocre al que tanto había despreciado. Por primera vez en días, toqué mi violín de estudio. No era un Stradivarius, pero seguía siendo música, y mientras interpretaba una de las piezas favoritas de mi difunta Carmen, supe que ella habría aprobado lo que estaba haciendo. A veces, la justicia llega disfrazada de consecuencias. El jueves por la mañana, García Velasco me llamó con noticias que superaron mis expectativas más optimistas. Don Miguel, tengo una oferta firme por el apartamento, 165.000 euros, pago al contado, cierre en 15 días. 15 días solamente. El comprador es un empresario alemán que busca propiedades de inversión en Madrid. No necesita hipoteca y sus abogados ya han revisado toda la documentación. Si usted acepta, podemos firmar el contrato preliminar mañana mismo. Acepté inmediatamente. Mientras colgaba el teléfono no pude evitar sonreír pensando en la cara que pondría Javier cuando se enterara. Pero eso tendría que esperar un poco más. Primero tenía que completar mi investigación. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años: visitar las redes sociales de Antonio Ruiz Jiménez. No era difícil encontrarlo. Javier lo había etiquetado en varias publicaciones. Su perfil de Facebook era exactamente lo que esperaba de un profesor jubilado. Fotos de nietos, artículos sobre música clásica, recuerdos de sus años enseñando en el conservatorio. Pero lo que me llamó la atención fue una publicación de esa misma mañana. Antonio había subido una foto de mi Stradivarius con un texto que me hizo hervir la sangre. Gracias a la generosidad de mi yerno Javier, ahora tengo acceso a este magnífico instrumento. Mañana viernes comenzaré a usarlo en mis clases magistrales para estudiantes avanzados. Es emocionante pensar en todo el talento joven que podrá beneficiarse de la calidad de este violín histórico. La publicación tenía comentarios de varios de sus antiguos alumnos, felicitándolo por la adquisición. Algunos incluso preguntaban si podrían reservar tiempo para probarlo ellos mismos. Mi violín se había convertido en una especie de atracción turística en el mundo musical de Madrid. Pero lo que más me molestó fue ver que Javier había comentado en la publicación: «Me alegra saber que finalmente está en las manos correctas, Antonio. Mi padre nunca le dio el uso que merecía. Ahora podrá crear música de verdad». Esa frase, música de verdad, se quedó grabada en mi mente. Durante 40 años había creado música con ese instrumento. Música para bodas donde los novios lloraban de emoción. Música para funerales donde las familias encontraban consuelo. Música para celebraciones familiares donde los niños bailaban y los abuelos recordaban sus juventudes. ¿Eso no era música de verdad? Decidí profundizar más en mi investigación. Entré al perfil de Instagram de Beatriz y descubrí algo interesante. Hacía 2 semanas había publicado una foto desde un restaurante muy exclusivo con el texto: «Celebrando por adelantado. Grandes cambios vienen para nuestra familia». En los comentarios, sus amigas preguntaban detalles, y aunque Beatriz no revelaba mucho, sí había respondido a una de ellas. Javier está a punto de firmar el contrato más importante de su carrera. Por fin podremos vivir sin limitaciones.
Esto confirmaba lo que había visto en el perfil de Javier. Ambos estaban contando con un éxito profesional inminente, lo cual explicaba por qué mi hijo se había sentido tan confiado como para humillarme públicamente. En su mente, ya no me necesitaba económicamente, así que podía permitirse el lujo de tratarme como un estorbo. El viernes por la mañana fui a firmar el contrato preliminar de venta. García Velasco me había preparado todos los documentos necesarios. Don Miguel, una vez que firmemos esto, el proceso será irreversible. ¿Está completamente seguro? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Firmé cada página con una tranquilidad que me sorprendió a mí mismo. Mientras lo hacía, pensé en todas las veces que Javier había presumido de su apartamento. En todas las ocasiones en las que había usado esa propiedad para impresionar a clientes, a amigos, a la familia de Beatriz. Nunca se le había ocurrido verificar si realmente era suyo. ¿Cuándo se notificará a los ocupantes actuales?, pregunté. Legalmente tenemos que dar un aviso formal de 30 días, pero considerando que se trata de su hijo, tal vez prefiera usted hablar con él primero. No, quiero que siga el proceso legal normal. Envíe la notificación oficial. Esa tarde, mientras esperaba en casa, decidí revisar una vez más las redes sociales de Javier, y me topé con algo que me llenó de una satisfacción vengativa. Había publicado una nueva foto desde el despacho de Antonio, mostrando mi violín en su estuche. El texto decía: visitando a mi suegro en su estudio. Es increíble ver cómo un instrumento de calidad puede transformar completamente el sonido de un músico. Definitivamente tomé la decisión correcta al rescatar este Stradivarius de manos inexpertas. Rescatar. Esa palabra me golpeó como un puñetazo. En la mente de mi hijo, él no había robado mi violín, me lo había rescatado de mí. Había reescrito la historia para convertirse en el héroe que salva un instrumento valioso de las garras de un músico mediocre. Los comentarios en la publicación eran aún peores. Varios de sus amigos lo felicitaban por su generosidad y su visión práctica. Uno incluso escribió: «Qué inteligente manera de manejar la situación. Los padres mayores a veces se aferran a cosas que ya no pueden usar apropiadamente». Me di cuenta de que Javier no solo me había robado mi violín, había construido toda una narrativa pública en la que él era el hijo responsable que toma decisiones difíciles, pero necesarias por el bien de todos. Yo era el viejo terco que no sabía lo que le convenía, pero había un detalle en esa publicación que capturó mi atención. En el fondo de la foto se veía un calendario en la pared del estudio de Antonio. Tenía una fecha marcada con un círculo rojo. Viernes 11 de noviembre, recital benéfico, Auditorio San Lorenzo. Era en 2 semanas. Antonio iba a usar mi violín en un concierto público. La idea me resultaba tan ofensiva que tuve que levantarme y caminar por el apartamento para calmarme. Pero después de unos minutos, una idea comenzó a formar en mi mente. Un recital público significaba que habría un anuncio oficial, probablemente en la prensa local o en las redes sociales del auditorio. Significaba que Antonio estaría promocionando el evento, posiblemente mencionando el magnífico Stradivarius que usaría. Busqué en Google Auditorio San Lorenzo Madrid y encontré su página web. Efectivamente ya tenían publicado el evento. Recital benéfico a beneficio de la Fundación Música para Todos. Antonio Ruiz Jiménez interpretará obras de Bach, Mozart y Vivaldi. El concierto contará con un violín Stradivarius de 1892, cortesía de una donación privada. Una donación privada. Ni siquiera tenían la decencia de admitir que era un regalo robado. Pero esto me daba una oportunidad perfecta. Un evento público, con programa impreso, con audiencia, con posiblemente algún periodista cultural presente. El escenario ideal para una confrontación que Javier no podría controlar ni manipular. Esa noche llamé a García Velasco. «Don Miguel, ¿qué puedo hacer por usted? Necesito que investigue algo. ¿Es posible demostrar legalmente que un objeto específico me pertenece? Tengo recibos, documentos de compra, incluso fotografías que prueban que es mío». «Por supuesto. Si tiene documentación que pruebe la propiedad, puedo preparar los papeles necesarios para reclamarla». «Perfecto. ¿Y hay algo más?».
¿Puede acompañarme a un evento el viernes 11 de noviembre por la noche? ¿Un evento? Un recital donde van a usar mi propiedad robada. Creo que es el momento perfecto para recuperar lo que es mío. García Velasco se quedó en silencio por unos segundos. Don Miguel, ¿está usted planeando interrumpir un concierto público? Estoy planeando reclamar mi propiedad robada en el momento y lugar donde el robo sea más evidente. Eso podría crear una situación muy tensa. Esa es exactamente la idea. Por primera vez en semanas, me fui a dormir con una sonrisa en el rostro. Javier había pensado que podía humillarme públicamente sin consecuencias. Ahora iba a descubrir lo que realmente significaba la humillación pública. Y lo mejor de todo era que él mismo había proporcionado toda la información que necesitaba para planificar mi contraataque. Durante la semana siguiente, me convertí en un investigador meticuloso. Contraté los servicios de un detective privado llamado Ramón Delgado Sánchez, un hombre de 50 años, ex policía, que se especializaba en casos de recuperación de propiedades robadas. Don Miguel, me dijo durante nuestra primera reunión en un café discreto cerca de mi casa, necesito que me explique exactamente qué tipo de documentación tiene sobre el violín. Le mostré todo. La factura original de compra de 1985, las pólizas de seguro que había mantenido durante todos estos años, fotografías mías tocando el instrumento en diferentes eventos familiares e incluso un certificado de autenticidad emitido por un experto en instrumentos históricos. Esto es sólido, confirmó Ramón después de revisar cada documento. Pero necesitamos algo más. Necesitamos evidencia de que su hijo tomó el violín sin su consentimiento y se lo entregó a otra persona. No es suficiente con mi testimonio. En un tribunal, sí, pero usted me dice que quiere recuperarlo en público, delante de testigos. Para eso, necesitamos pruebas irrefutables que nadie pueda cuestionar en el momento. Ramón tenía razón. Si iba a confrontar a Antonio durante el recital, necesitaba evidencia tan clara que no hubiera espacio para discusiones o malentendidos. ¿Qué sugiere? Necesitamos documentar que el violín está efectivamente en posesión de Antonio Ruiz Jiménez y necesitamos establecer la cadena de cómo llegó ahí. ¿Su hijo publicó algo más en redes sociales sobre esto? Le mostré todas las publicaciones que había encontrado. Ramón las estudió cuidadosamente, tomando capturas de pantalla de cada una. Perfecto. Esto demuestra que su hijo admite públicamente haber tomado el violín y dárselo a su suegro. Ahora necesitamos algo más directo. ¿Cómo qué? Como grabaciones. ¿Usted tiene alguna grabación de la conversación donde su hijo le dijo que se quedaba con el violín? No la tenía, pero Ramón me explicó que podíamos obtener algo aún mejor. Si logramos que su hijo o el suegro admitan en una grabación que tienen el violín y que usted no estuvo de acuerdo con la transferencia, tendremos evidencia definitiva. La idea me ponía nervioso, pero Ramón me aseguró que era completamente legal grabar conversaciones cuando uno era parte de ellas. El martes siguiente, armado de valor y con un pequeño dispositivo de grabación que Ramón me había proporcionado, llamé a Antonio. «Don Miguel», contestó con voz sorprendida. No esperaba su llamada. «Antonio, quería hablar con usted sobre el violín». Hubo una pausa incómoda. «Escuche, don Miguel, yo no quería que las cosas pasaran como pasaron. Su hijo insistió mucho y... Entonces usted admite que el violín me pertenecía. Por supuesto que era suyo, nunca dudé de eso, pero Javier me aseguró que usted estaba de acuerdo con la donación». ¿Le dijo Javier específicamente que yo había consentido? Sí, me dijo que habían hablado y que usted había decidido que era mejor que el violín estuviera con alguien que pudiera usarlo profesionalmente. Exactamente lo que necesitaba. Antonio estaba confirmando que sabía que el violín era mío y que Javier le había mentido sobre mi consentimiento. Antonio, le voy a ser completamente honesto. Yo nunca estuve de acuerdo con esa donación. Javier tomó el violín sin mi permiso. El silencio del otro lado del teléfono fue largo e incómodo. Don Miguel, si eso es cierto, entonces yo tengo un violín robado. Exactamente. Pero yo ya anuncié el recital. Ya vendí entradas. La fundación está contando con los fondos que vamos a recaudar.
Eso no cambia el hecho de que el violín es mío y fue tomado sin mi consentimiento. ¿Qué quiere que haga? Quiero que me devuelva mi violín. Pero Javier me va a matar. Él me aseguró que todo estaba bien. Los problemas entre Javier y yo no son su responsabilidad, Antonio. Usted es víctima de sus mentiras tanto como yo. Antonio suspiró profundamente. Está bien. Puedo devolverle el violín, pero necesito tiempo para explicarle a la fundación, para cancelar el recital. No, le dije firmemente. No cancele nada. ¿Perdón? Mantenga el recital como está planeado. Yo me haré cargo de recuperar mi violín esa noche. ¿Va a venir al concierto? Sí, y voy a recuperar mi propiedad delante de todos los asistentes. Otro silencio largo. Don Miguel, eso va a ser muy embarazoso para todos. Debería haber pensado en eso antes de aceptar un violín robado. Colgué antes de que pudiera responder. La grabación había capturado todo lo que necesitaba. Antonio admitiendo que sabía que el violín era mío, que Javier le había mentido sobre mi consentimiento y que él tenía conciencia de que estaba en posesión de propiedad ajena. Esa noche, Ramón vino a mi apartamento para revisar la grabación. Excelente trabajo, don Miguel. Esto es exactamente lo que necesitábamos. ¿Cree que será suficiente? Más que suficiente. Ahora necesitamos planificar exactamente cómo va a proceder durante el recital. Pasamos las siguientes 2 horas diseñando cada detalle de mi plan. Ramón me explicó mis derechos legales, qué podía decir y qué no, cómo comportarme para evitar que me acusaran de alterar el orden público. Lo más importante, me advirtió, es mantener la calma en todo momento. Usted va a estar en su derecho, pero si se altera o grita, pueden echarlo del lugar y entonces perderá su oportunidad. También acordamos que él estaría presente en el recital, grabando toda la interacción desde el público, por si necesitáramos evidencia adicional más tarde. El jueves, 2 días antes del recital, recibí una llamada inesperada de Javier. Papá, ¿qué es esto que me dice Antonio sobre que quieres recuperar el violín? ¿Te sorprende? Papá, ya hablamos de esto. El violín está mejor con él. Nunca estuvimos de acuerdo en nada, Javier. Tú tomaste mi violín sin mi permiso y se lo diste a otra persona. Eso se llama robo. No seas dramático. Es un regalo entre familia. Antonio no es mi familia y no fue un regalo mío. Papá, por favor, no hagas una escena. Antonio ya invirtió dinero en la promoción del recital. Ya vendió entradas. Debiste pensar en eso antes. ¿Vas a arruinar un evento benéfico por tu egoísmo? La palabra egoísmo me hizo reír. ¿Mi egoísmo, Javier? ¿Quién fue el que decidió unilateralmente disponer de la propiedad de otra persona? Está bien, está bien. ¿Qué quieres? ¿Quieres que te compre otro violín? Te puedo conseguir uno igual de bueno. No quiero otro violín. Quiero mi violín. Papá, sé razonable. Después del recital hablaré con Antonio y veremos cómo solucionarlo. No hay nada que solucionar después del recital. Voy a recuperar mi violín durante el recital. ¿Qué significa eso? Significa que voy a estar ahí y voy a reclamar mi propiedad públicamente. Papá, no te atrevas a arruinar ese evento. Sería humillante para toda la familia. ¿Humillante? La ironía me resultaba deliciosa. ¿Cómo fue humillante para mí cuando me quitaste mi violín delante de extraños? Eso fue diferente. No, Javier. Eso fue exactamente lo mismo. La única diferencia es que ahora tú vas a ser el humillado. Colgué el teléfono sintiéndome más seguro que nunca de mi decisión. Javier había tenido múltiples oportunidades de hacer lo correcto y había elegido la arrogancia cada vez. El viernes por la noche iba a aprender que las acciones tienen consecuencias y que subestimar a su viejo padre había sido el error más costoso de su vida. El viernes 11 de noviembre llegó con una lluvia fina que parecía presagiar la tormenta que estaba a punto de desatar. Me vestí con mi mejor traje, el mismo que había usado para el funeral de Carmen hacía 15 años. Me peiné cuidadosamente y me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada ya no era la víctima confundida de hacía 3 semanas. Era alguien decidido a recuperar su dignidad.
García Velasco llegó puntualmente a las 7 de la tarde. Traía un maletín con todos los documentos legales que habíamos preparado, los papeles de propiedad del violín, las capturas de pantalla de las publicaciones de Javier en redes sociales, la grabación de mi conversación con Antonio y algo especial que me había preparado como sorpresa. Don Miguel, aquí tiene la notificación oficial de venta del apartamento de su hijo. Llegó esta mañana por correo certificado. Era un sobre blanco con el membrete del despacho de abogados. Adentro, en papel oficial, estaba la comunicación que informaba a Javier que tenía 30 días para desalojar el apartamento porque había sido vendido por el propietario legítimo. ¿Cuándo la recibió exactamente? El servicio de correos confirma que fue entregada a las 11 de la mañana. Su nuera Beatriz firmó el recibo. Perfecto. Eso significaba que Javier había tenido todo el día para procesar la noticia, para llamarme, para intentar negociar, pero no lo había hecho. Su silencio me decía que probablemente estaba buscando alguna forma de revertir la situación legalmente. O tal vez simplemente no podía creer que su viejo padre hubiera sido capaz de una jugada tan contundente. Llegamos al Auditorio San Lorenzo a las 8:45. Era un teatro íntimo, con capacidad para 200 personas aproximadamente. La entrada estaba decorada con carteles del evento. Recital benéfico, Antonio Ruiz Jiménez, obras maestras del barroco y clásico. En letra más pequeña se mencionaba, con la participación especial de un violín Stradivarius de 1892. Mi violín. Promocionado como si fuera parte del espectáculo, como si fuera un objeto de exhibición, en lugar del compañero de toda una vida que había sido para mí. ¿Está listo, don Miguel?, me preguntó García Velasco mientras comprábamos las entradas. Más que listo. Ramón ya estaba adentro, ubicado estratégicamente en una fila del medio, donde podía grabar todo sin llamar la atención. Me hizo una señal discreta cuando nos vio entrar. El auditorio se estaba llenando rápidamente. Reconocí a varios músicos locales, algunos críticos de los periódicos culturales, y muchas caras que probablemente eran familiares y amigos de Antonio. En las primeras filas vi a Javier, Beatriz y Alba. Mi nieta se veía hermosa con un vestido azul marino, pero incluso desde la distancia pude notar la tensión en los rostros de sus padres. Javier me vio entrar y su cara se transformó completamente. Se levantó como si fuera a acercarse, pero Beatriz lo detuvo poniéndole una mano en el brazo. Intercambiaron unas palabras susurradas y él volvió a sentarse, pero no dejó de mirarme durante todo el tiempo que García Velasco y yo buscábamos nuestros asientos. Elegimos una ubicación cerca del pasillo, en la mitad del auditorio, desde donde podríamos movernos fácilmente cuando llegara el momento. A las 8 en punto, Antonio salió al escenario. Se veía elegante con su smoking, aunque noté que parecía más nervioso de lo normal. Llevaba en sus manos mi Stradivarius. Ver mi violín bajo las luces del escenario fue como recibir una puñalada. Ahí estaba, el instrumento que había sido mi alma durante 4 décadas, siendo presentado como si perteneciera a otro hombre. «Buenas noches, damas y caballeros», comenzó Antonio con voz clara. «Es un honor estar aquí esta noche para este recital benéfico en beneficio de la Fundación Música para Todos. Esta noche tengo el privilegio especial de interpretar estas obras maestras con un violín Stradivarius de 1892, un instrumento de valor incalculable que ha sido generosamente cedido para esta ocasión». Cada palabra era como veneno en mis oídos. Generosamente cedido, como si yo hubiera tenido alguna participación voluntaria en esa sesión. Antonio comenzó con el Air on the G-String de Bach. Debo admitir que su interpretación era competente, aunque técnicamente inferior a lo que yo podría hacer con el mismo instrumento. Pero escuchar mi violín siendo tocado por otras manos, ver cómo el público aplaudía una música que salía de mi compañero robado, era una tortura exquisita. Durante los primeros 20 minutos del concierto, observé cuidadosamente al público. Vi cómo Javier miraba alternadamente entre el escenario y donde yo estaba sentado. Vi cómo Beatriz susurraba constantemente en su oído.
Vi cómo Alba aplaudía inocentemente, sin saber que estaba presenciando el uso de propiedad robada. Después de la tercera pieza, Antonio hizo una pausa para hablar con el público. Antes de continuar, me gustaría decir unas palabras sobre este magnífico instrumento que estoy teniendo el honor de tocar esta noche. Levantó mi violín hacia las luces. Este Stradivarius de 1892 representa no solo la maestría artesanal de uno de los grandes luthiers de la historia, sino también la generosidad de personas que entienden que la música debe ser compartida. Era mi momento. Me levanté de mi asiento. «Perdón por la interrupción», dije con voz clara y firme, lo suficientemente alta para que todo el auditorio me escuchara. Un murmullo de sorpresa se extendió por el teatro. Antonio me miró desde el escenario con ojos como platos. Javier se puso de pie inmediatamente. «Ese violín que usted está sosteniendo me pertenece. Fue tomado de mi casa sin mi consentimiento hace 3 semanas». El silencio que siguió fue absoluto. Podría haberse escuchado caer un alfiler. Antonio balbuceó desde el escenario. «Señor, por favor, este no es el momento». «Este es exactamente el momento», repliqué, caminando por el pasillo hacia el escenario. García Velasco me siguió con el maletín de documentos. Javier gritó desde su asiento. «Papá, no hagas esto». Me volví hacia él. «¿No haga qué, Javier?» «Reclamar mi propia propiedad. La misma propiedad que tú tomaste sin mi permiso y regalaste sin mi consentimiento». El público comenzó a murmurar más fuerte. Algunos se levantaron para ver mejor la escena que se estaba desarrollando. Subí al escenario. Antonio retrocedió instintivamente, todavía sosteniendo mi violín. «Damas y caballeros», me dirigí al público con calma. «Mi nombre es Miguel Ángel Prieto Vázquez. Soy violinista, y ese instrumento que acaban de ver tocar es mío. Lo compré en 1985 con mis propios ahorros. Tengo todos los documentos que lo prueban». García Velasco subió al escenario conmigo y abrió el maletín. «Aquí están la factura original de compra, las pólizas de seguro mantenidas durante 40 años, fotografías del señor Prieto tocando este mismo instrumento en múltiples ocasiones y un certificado de autenticidad». Antonio me miró con una mezcla de terror y comprensión. «Miguel, yo no sabía». Javier me dijo... Javier le mintió, dije simplemente. Le dijo que yo había consentido en donarlo, pero como pueden ver por esta grabación, García Velasco activó un pequeño reproductor. «Usted mismo admite que sabía que el violín me pertenecía». La voz de Antonio salió clara del reproductor. «Por supuesto que era suyo, nunca dudé de eso, pero Javier me aseguró que usted estaba de acuerdo con la donación». Un murmullo de shock recorrió el auditorio. Javier se había puesto completamente pálido. «Antonio», dije extendiendo mi mano, «por favor devuélvame mi violín». Antonio me miró a Javier, miró al público expectante y finalmente con manos temblorosas me entregó mi Stradivarius. El peso familiar del instrumento en mis manos fue como reencontrarme con un viejo amigo después de un largo exilio forzado. «Gracias», le dije a Antonio. Luego me volví hacia el público. «Y ahora, damas y caballeros, tengo una segunda notificación que hacer». Saqué el sobre blanco de mi bolsillo interior. «Javier Prieto Morales, mi hijo, ha recibido hoy la notificación oficial de que el apartamento donde vive con su familia ha sido vendido. Tiene 30 días para desalojarlo». El silencio del auditorio se rompió con una explosión de murmullos y exclamaciones. Javier se levantó completamente lívido. «Eso es imposible», gritó desde su asiento. «Ese apartamento es mío». «No, Javier», respondí con calma sobrenatural. «Ese apartamento está registrado a mi nombre, siempre ha estado a mi nombre, y ya ha sido vendido». Vi cómo Beatriz se desplomó en su asiento, llevándose las manos a la cara. Vi cómo Alba miraba a sus padres sin entender qué estaba pasando. «¡Papá!», gritó Javier. «¡No puedes hacer esto!». «¿No puedo?», le sonreí. «¿Recuerdas lo que me dijiste hace 3 semanas? Técnicamente todo lo que hay en mi apartamento me pertenece, pues resulta que técnicamente tu apartamento me pertenece a mí». La justicia, pensé mientras abrazaba mi violín recuperado, a veces llega disfrazada de consecuencias inevitables. El caos que siguió fue
indescriptible. Javier se abrió paso entre las filas de asientos, empujando a otros asistentes en su desesperación por llegar al escenario. Su rostro había pasado del blanco pálido a un rojo furioso que nunca había visto antes. «Devuélveme ese violín ahora mismo», rugió mientras subía los escalones del escenario de dos en dos. Pero García Velasco se interpuso entre nosotros. «Señor Prieto, le aconsejo que se calme. Su padre está ejerciendo sus derechos legales sobre su propia propiedad». «Mi padre está senil», gritó Javier, señalándome con un dedo acusador. «No puede tomar decisiones coherentes». La acusación de senilidad delante de 200 personas fue la gota que derramó el vaso. Me irguí hasta mi altura completa y hablé con una voz que resonó por todo el auditorio. «¿Senil, Javier? ¿Fui senil cuando descubrí que el apartamento donde vives seguía estando a mi nombre? ¿Fui senil cuando contraté un abogado y un detective privado para documentar tu robo? ¿Fui senil cuando organicé esta recuperación pública de mi propiedad?» El público observaba como si estuviera presenciando una obra de teatro particularmente intensa. Algunos habían comenzado a grabar con sus teléfonos móviles. Beatriz finalmente llegó al escenario, con Alba de la mano. Mi nuera tenía los ojos rojos y parecía al borde del colapso nervioso. «Miguel, por favor», me suplicó, «podemos resolver esto en privado, no delante de todos estos extraños». «¿En privado?», repetí. «¿Como cuando tu esposo decidió humillarme en privado delante de tu familia? ¿O como cuando publicó en redes sociales que había rescatado mi violín de mis manos inexpertas?» Alba me miró con ojos llorosos. «Abuelo, no entiendo qué está pasando». Me arrodillé para quedar a su altura. Era la única persona inocente en toda esta situación. «Alba, cariño, hace 3 semanas tu papá tomó algo muy importante para mí sin pedirme permiso. Algo que compré con mi propio dinero hace muchos años, antes de que tú nacieras». «¿El violín?» «Sí, el violín. Y cuando le pedí que me lo devolviera, me dijo que yo no era lo suficientemente bueno para tocarlo». Alba miró a su padre con expresión de confusión y decepción. «Papá, ¿es verdad eso?». Javier tartamudeó tratando de encontrar palabras que justificaran sus acciones delante de su hija. «Alba, tú no entiendes. Las situaciones de adultos son complicadas». «No son complicadas», lo interrumpí. «Tomar algo que no te pertenece sin permiso se llama robar. Eso es algo que cualquier niña de 15 años puede entender perfectamente». Antonio, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, finalmente encontró su voz. «Damas y caballeros», se dirigió al público, «lamento profundamente esta situación. Obviamente, el recital no puede continuar bajo estas circunstancias. Les pedimos que conserven sus entradas y les notificaremos una nueva fecha una vez que hayamos resuelto estos malentendidos». «No hay malentendidos», dije firmemente. «Hay un robo que acaba de ser expuesto públicamente». Javier hizo un último intento desesperado. «Papá, piensa en lo que estás haciendo, estás destruyendo a tu propia familia». «¿Mi familia?». Me volví hacia él con una sonrisa triste. «Javier, tú destruiste esta familia el día que decidiste que podías disponer de mis pertenencias como si fueras mi dueño. Tú destruiste esta familia cuando me llamaste músico mediocre delante de extraños. Tú destruiste esta familia cuando usaste tu apoyo económico como un arma para controlarme». García Velasco sacó otro documento de su maletín. «Señor Javier Prieto, también debo notificarle oficialmente que su padre ha cancelado todas las transferencias mensuales que le hacía. El apoyo económico de 2.000 euros mensuales queda suspendido a partir de hoy». Si Javier había estado pálido antes, ahora se veía verdaderamente enfermo. «Papá, no puedes hacer eso. Tenemos gastos, la hipoteca del coche, las clases de Alba. Deberías haber pensado en eso antes de morder la mano que te alimentaba». Beatriz comenzó a llorar abiertamente. «Miguel, nosotros no sabíamos que ibas a reaccionar así. Javier pensó que estabas de acuerdo». «¿De acuerdo?». Mi voz se alzó. Parecía que estaba de acuerdo cuando salí de su casa sin despedirme. Parecía que estaba de acuerdo cuando no he hablado con Javier en 3 semanas. Un hombre mayor del público se levantó y gritó: «Bien hecho, señor. Nadie tiene derecho a tratar así a su padre». Otros asistentes comenzaron a aplaudir.
Aparentemente, mi causa había ganado simpatía entre los espectadores. Javier miró a su alrededor, dándose cuenta de que la opinión pública estaba completamente en mi contra. Su arrogancia finalmente se quebró, y por primera vez en años vi lágrimas en sus ojos. «Papá, por favor, podemos arreglar esto. Te devuelvo el violín. Hablamos con el banco para revertir la venta del apartamento». «¿Revertir la venta?», García Velasco intervino. «Señor Javier, la venta ya está cerrada. El dinero ya ha sido transferido. El proceso es irreversible». «¿Qué dinero?», preguntó Javier con voz quebrada. 165.000 euros, respondí. «El apartamento que te compré como regalo de bodas y que nunca legalmente transferí a tu nombre». Beatriz se desplomó en una silla del escenario. 165.000 euros. «Miguel, ¿qué vas a hacer con ese dinero?». «Ya lo decidí», anuncié. «Voy a usar ese dinero para algo que realmente importe. Algo que haga honor a la memoria de mi esposa y a mi amor por la música». Javier me miró con desesperación total. «¿Qué vas a hacer?». «Voy a comprar una casa de retiro para músicos mayores que no tienen familia, que los cuide apropiadamente. Músicos que han dedicado su vida al arte, pero que terminaron solos y abandonados». El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No era el silencio de shock o confusión. Era el silencio de reconocimiento, de respeto. Una mujer del público gritó: «Eso es hermoso, qué proyecto tan noble». Otros comenzaron a aplaudir nuevamente, esta vez con más entusiasmo. Javier cayó de rodillas en el escenario. «Papá, por favor, perdóname, fue un error, no sabía lo que estaba haciendo». Lo miré desde arriba. Este hombre de 42 años que había sido mi orgullo y alegría, ahora arrodillado y suplicando como un niño. «Javier, tú sabías exactamente lo que estabas haciendo. Me humillaste deliberadamente. Usaste mi confianza contra mí. Y lo más imperdonable de todo, hiciste todo esto delante de tu propia hija». Alba se acercó a mí y me abrazó la cintura. «Abuelo, yo no sabía que papá había hecho eso. Si hubiera sabido, le habría dicho que estaba mal». Acaricié el cabello de mi nieta. «Lo sé, cariño, tú no tienes la culpa de nada». Miré una última vez a Javier, todavía arrodillado en el escenario del auditorio, rodeado de 200 personas que habían sido testigos de su caída. «Hijo», le dije con una voz que sonó extrañamente tranquila, «durante 70 años he vivido sin humillar a nadie públicamente, pero tú me enseñaste que a veces es necesario hacer exactamente eso para que la gente entienda las consecuencias de sus acciones». Me dirigí hacia la salida del escenario con mi violín recuperado en una mano y la mano de Alba en la otra. «La diferencia entre tú y yo», añadí sin voltearme, «es que yo esperé hasta tener razón para hacerlo». El auditorio completo se puso de pie y me ovacionó mientras salía del escenario. Por primera vez en 3 semanas me sentí completamente en paz. Los días siguientes al recital fueron una revelación. La historia se había extendido como pólvora por Madrid. Varios periodistas me contactaron para entrevistas. Las redes sociales estaban llenas de comentarios apoyando mi decisión. Y mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de músicos mayores que habían escuchado sobre mi proyecto de la casa de retiro. Pero lo más satisfactorio era el silencio absoluto de Javier. Durante una semana completa, no recibí ni una sola llamada, mensaje o intento de contacto de su parte. Era como si hubiera desaparecido del mundo, probablemente demasiado avergonzado para mostrar la cara después del espectáculo público que había protagonizado. Fue Alba quien finalmente rompió ese silencio. Llegó a mi apartamento el martes por la tarde, directamente desde el instituto, con los ojos hinchados de llorar. «Abuelo, necesito hablar contigo», me dijo en cuanto abrí la puerta. La hice pasar y le preparé un chocolate caliente, como solía hacer cuando era más pequeña y venía a visitarme. «¿Cómo están tus padres?», le pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. «Mal, abuelo, muy mal». Alba tomó un sorbo del chocolate y me miró con esos ojos sinceros que me recordaban tanto a su abuela Carmen. «Papá no ha salido de su habitación desde el viernes. Mamá está tratando de conseguir dinero prestado de sus padres para el alquiler de un apartamento nuevo. ¿Y tú cómo estás?».
confundida. Suspiró profundamente. Parte de mí entiende por qué hiciste lo que hiciste. Papá se portó muy mal contigo, pero otra parte de mí está asustada porque no sé dónde vamos a vivir. Su honestidad me conmovió. A los 15 años, Alba tenía más madurez emocional que su padre a los 42. Alba, quiero que sepas algo muy importante. Nada de lo que está pasando es tu culpa. Y sin importar lo que pase entre tu padre y yo, tú siempre tendrás un lugar en mi vida. ¿Pero vas a seguir adelante con la casa de retiro? Sí. Es algo que siento que debo hacer. Alba asintió lentamente. ¿Puedo preguntarte algo más? Por supuesto. ¿Crees que papá puede cambiar? La pregunta me golpeó en el corazón. Miré a mi nieta, esta joven que todavía tenía esperanza en el mundo, que todavía creía que la gente podía redimirse. No lo sé, Alba. Espero que sí. Pero el cambio tiene que venir de él, no de mí. Esa misma tarde, después de que Alba se fue, recibí una llamada inesperada de García Velasco. Don Miguel, tengo noticias interesantes sobre el proyecto de la casa de retiro. ¿Qué tipo de noticias? He estado investigando propiedades disponibles y encontré algo perfecto. Hay una mansión del siglo XIX en las afueras de Madrid, específicamente en Alcalá de Henares. Perteneció a una familia de comerciantes y ha estado vacía durante 5 años. El precio es de 140.000 euros. ¿Y por qué es perfecta para mi proyecto? Tiene 20 habitaciones, jardines extensos, una sala de música original con excelente acústica y está ubicada en una zona tranquila, pero con fácil acceso a servicios médicos. Además, el gobierno municipal ha mostrado interés en apoyar proyectos sociales como este. Esa noche no pude dormir de la emoción. La idea de convertir una mansión histórica en un refugio para músicos mayores me llenaba de una energía que no había sentido en años. Al día siguiente, García Velasco y yo visitamos la propiedad. Era incluso más hermosa de lo que había imaginado. Los jardines estaban descuidados, pero tenían un potencial increíble. La sala de música tenía un piano de cola cubierto con una sábana, y cuando García Velasco la quitó, revelamos un Steinway en perfecto estado de conservación. El dueño anterior era melómano, explicó el agente inmobiliario que nos acompañaba. Toda la casa está diseñada pensando en la música. Firmé la oferta de compra ese mismo día. Mientras conducíamos de vuelta a Madrid, García Velasco me preguntó, ¿ha pensado en el nombre para la casa de retiro? Lo había pensado desde el momento que concebí la idea. Casa de Retiro Musical Carmen Prieto, en memoria de mi esposa. Es un nombre hermoso. Esa noche llamé a varios contactos del mundo musical madrileño. La respuesta fue abrumadoramente positiva. María José Fernández, una violonchelista jubilada que conocía desde hacía 30 años, lloró cuando le expliqué el proyecto. Miguel, esto es exactamente lo que necesitamos. Hay tantos músicos mayores viviendo solos, olvidados por sus familias, sobreviviendo con pensiones mínimas. ¿Te interesaría ser una de las primeras residentes? Por supuesto. Y conozco a otros 5 músicos que estarían interesados inmediatamente. Durante los siguientes días, mi teléfono se convirtió en una central de coordinación para el proyecto. Violinistas jubilados, pianistas mayores, cantantes de ópera retirados, todos querían ser parte de esta comunidad musical. Pero la llamada que más me impactó llegó el jueves por la noche. Era de un periodista del periódico El País. Señor Prieto, me llamo Ricardo Vega. Estoy escribiendo un artículo sobre su proyecto de la casa de retiro musical. ¿Podríamos hacer una entrevista? Por supuesto. También me gustaría preguntarle sobre la situación con su hijo. ¿Es cierto que la confrontación en el auditorio fue planificada como una forma de recuperar su dignidad? La pregunta me hizo reflexionar. No fue planificada como venganza, si eso es lo que me pregunta. Fue planificada como justicia. Hay una diferencia importante. ¿Cuál es esa diferencia? La venganza busca hacer daño por el placer de hacerlo. La justicia busca corregir un desequilibrio y enseñar una lección. Todo lo que hice tenía el propósito de demostrar que las acciones tienen consecuencias. ¿Y su hijo ha aprendido esa lección? Eso lo tendrá que decidir él. El artículo se publicó el domingo en la sección de Cultura, con el título
el violinista que convirtió una humillación en esperanza. Incluía fotos de la mansión que había comprado y detalles sobre cómo la casa de retiro musical, Carmen Prieto, sería el primer proyecto de este tipo en la Comunidad de Madrid. La respuesta del público fue increíble. Recibí llamadas de donantes potenciales, voluntarios que querían ayudar con la renovación y músicos de toda España interesados en el proyecto. Pero la llamada que más me sorprendió llegó el lunes por la mañana. Era de Beatriz. «Miguel», su voz sonaba cansada y derrotada, «necesito hablar contigo». «Te escucho. Javier quiere verte. Ha estado muy mal desde el viernes. No come, apenas duerme, no va a trabajar». «¿Y qué quiere de mí?» «Perdón, quiere pedirte perdón apropiadamente». «Beatriz, el perdón no se pide, se gana». «Lo sé, pero ¿podrías al menos escucharlo?» «Por Alba, si no por él». Miré por la ventana hacia los jardines del edificio donde vivía, pensando en la nueva vida que estaba construyendo, en los músicos mayores que pronto tendrían un hogar digno, en el legado que estaba creando en memoria de Carmen. «Está bien», dije finalmente, «pero será en mis términos, en mi territorio». «¿Dónde?» «En la casa de retiro musical Carmen Prieto. Si Javier quiere hablar conmigo, que venga a ver lo que su egoísmo ayudó a crear». El encuentro quedaría para el miércoles por la tarde. Sería la primera vez que vería a mi hijo desde la humillación pública del auditorio. Y esta vez, él vendría como el suplicante. El miércoles llegué a la mansión una hora antes de la cita acordada con Javier. Quería caminar por los jardines, respirar el aire fresco del campo y prepararme mentalmente para lo que sería probablemente la conversación más importante de nuestras vidas. Los trabajadores de renovación ya habían comenzado su labor. El jardín principal estaba siendo restaurado por un equipo de paisajistas que trabajaba sin cobrar, emocionados por formar parte del proyecto. Dentro de la mansión, electricistas y plomeros trabajaban para modernizar las instalaciones sin perder el carácter histórico del lugar. María José Fernández había llegado esa mañana para ayudarme a planificar la distribución de las habitaciones. A los 73 años, seguía siendo una mujer de energía incansable. «San Miguel, esto va a ser maravilloso», me dijo mientras recorríamos lo que serían las habitaciones privadas. «Imagínate despertar cada mañana en un lugar así, rodeado de otros músicos que entienden tu pasión. Ese es exactamente el sueño». «¿Y tu hijo? ¿Crees que va a intentar detener el proyecto?» «Ya no puede. Los papeles están firmados, el dinero transferido. Esto va a suceder con o sin su aprobación». A las 4 en punto, vi llegar el coche de Beatriz por el camino de entrada. Javier salió del asiento del pasajero, moviéndose como un hombre mucho mayor de 42 años. Había perdido peso visiblemente, su ropa le quedaba grande y tenía ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. Beatriz se quedó en el coche. Era claro que esta conversación tendría que ser solo entre padre e hijo. Javier se acercó lentamente por el sendero principal. Cuando me vio esperándolo en la entrada de la mansión, se detuvo por completo, como si no esperara que el lugar fuera tan impresionante. «Hola, papá», me dijo con voz apenas audible. «Javier». Nos quedamos mirando por varios segundos. El hombre que tenía frente a mí no era el ingeniero arrogante que había humillado a su padre 3 semanas atrás. Era alguien quebrado, derrotado, que parecía haber envejecido años en días. «¿Podemos hablar adentro?», preguntó. «Por supuesto, sígueme». Lo llevé directamente a la sala de música. Quería que viera el piano Steinway, que entendiera el tipo de belleza que su dinero robado había ayudado a crear. Cuando entramos, Javier se quedó paralizado. La sala era espectacular. Techos altos con molduras originales, ventanas grandes que daban a los jardines y el piano negro brillante ubicado en el centro como una joya. «Papá, esto es…», comenzó, pero no pudo terminar la frase. «¿Hermoso? Sí, lo es. Aquí es donde los residentes darán conciertos para ellos mismos, donde podrán recordar por qué se enamoraron de la música en primer lugar». Javier se sentó pesadamente en una de las sillas que rodeaban el piano. «¿Cuánto te costó esto?» 140.000 euros.
El resto del dinero de la venta de tu apartamento se está usando para las renovaciones y para establecer un fondo de operación. El apartamento que era mío. El apartamento que yo compré con mi dinero y que nunca legalmente transferí a tu nombre. Lo corregí firmemente. Javier asintió derrotado. Tienes razón, como en todo lo demás. ¿A qué viniste, Javier? Mi hijo levantó la mirada y por primera vez en semanas vi lágrimas reales en sus ojos. Vine a pedirte perdón, no el perdón falso que te pedí en el auditorio delante de toda esa gente, sino un perdón real, honesto. Te escucho. Papá, me he dado cuenta de que durante años he sido una persona horrible contigo. No solo por lo del violín, sino por todo, por tratarte como si fueras una carga, por actuar como si tus sacrificios por mí no significaran nada, por usar mi éxito económico como una forma de controlarte. Permanecí en silencio, permitiendo que continuara. Cuando era niño, tú eras mi héroe. Recuerdo las noches cuando me enseñabas a tocar, tu paciencia cuando me frustraba, cómo trabajabas 3 empleos para pagarme las clases de música. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. En algún momento, dejé de verte como mi padre y comencé a verte como un proyecto caritativo. ¿Cuándo cambió eso? Creo que cuando comencé a ganar más dinero que tú, cuando pude comprarte cosas que tú no podías comprar para ti mismo. Mi ego se inflató tanto que olvidé que todo lo que soy te lo debo a ti. Era la primera vez en años que Javier hablaba con honestidad total, sin defensas, sin justificaciones. ¿Y qué esperas de mí ahora?, le pregunté. Nada, respondió inmediatamente. No espero que me perdones. No espero que reviertas la venta del apartamento. No espero que restablezcan la ayuda económica. No espero nada porque sé que no merezco nada. Esta respuesta me sorprendió. Había esperado súplicas, promesas, intentos de negociación. Entonces, ¿por qué viniste? Porque necesitabas saber que finalmente entendí. Necesitabas saber que me doy cuenta de lo que perdí. No perdí un apartamento o dinero. Perdí a mi padre por mi propia arrogancia y egoísmo. Javier se levantó y caminó hacia una de las ventanas que daban al jardín. Este lugar va a ayudar a muchas personas, ¿verdad? Esa es la intención. Bien, me alegra saber que mi estupidez al menos sirvió para algo positivo. Se volvió hacia mí. Papá, hay algo más que necesito decirte. Perdí el contrato grande del que tanto presumí. Cuando los videos del auditorio se volvieron virales, la empresa decidió que no querían asociarse con alguien que trata mal a su propio padre. ¿Videos virales? ¿No lo sabías? Hay al menos 5 videos diferentes de esa noche en YouTube. Uno tiene más de 200,000 visualizaciones. La idea de que mi confrontación con Javier hubiera sido vista por tantas personas me resultaba surrealista. ¿Y cómo estás manejando eso profesionalmente? Mal. He perdido 3 clientes en las últimas 2 semanas. Al parecer, nadie quiere contratar a un ingeniero que roba violines a su padre anciano. Había una justicia poética en eso que no podía ignorar. ¿Y Beatriz? ¿Alba? Beatriz está intentando mantener la familia unida, pero es difícil. Tuvimos que mudarnos con sus padres temporalmente. Alba está decepcionada de mí y tiene derecho a estarlo. Javier regresó a su silla. Papá, solo quiero que sepas una cosa más. Voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser la mitad del hombre que tú eres. No para recuperar tu perdón, sino porque finalmente entiendo qué tipo de persona quiero ser. Me levanté y caminé hasta el piano. Levanté la tapa y toqué unas notas suaves. El sonido llenó la sala con una resonancia perfecta. Javier, te voy a decir algo que tal vez no quieras escuchar. Dímelo. Te perdono. Mi hijo me miró con shock total. ¿Qué? Te perdono. No porque lo merezcas, sino porque guardar rencor me está impidiendo disfrutar completamente de este nuevo capítulo de mi vida. Papá, yo no... Pero, continué antes de que pudiera interrumpir, perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Perdón no significa que recuperes tu apartamento o tu mesada. Perdón significa que he decidido no llevar tu traición como una carga en mi corazón. Javier asintió lentamente. Lo entiendo. ¿De verdad? Sí, y está bien así. Has construido algo hermoso aquí, papá.
algo que va a perdurar mucho después de que ambos nos hayamos ido. Me acerqué a él y por primera vez en meses abracé a mi hijo. Pude sentir cómo temblaba en mis brazos. Te amo, hijo. Siempre te he amado, pero amor no significa permitir que me falten el respeto. Lo sé, papá, lo sé. Cuando se separó me miró con algo que no había visto en sus ojos durante años. Respeto genuino. ¿Puedo visitarte aquí a veces? ¿Cuando esté terminado? Por supuesto. Y trae a Alba. A ella le va a encantar conocer a los músicos que van a vivir aquí. Mientras Javier caminaba de vuelta al coche, me quedé en la entrada de mi nueva creación, sintiendo por primera vez en semanas que había recuperado no solo mi violín y mi dignidad, sino algo mucho más valioso: la paz interior. La casa de retiro musical Carmen Prieto sería más que un refugio para músicos mayores. Sería mi legado, mi prueba de que incluso las traiciones más dolorosas pueden transformarse en algo hermoso. 3 meses después de mi confrontación con Javier, la casa de retiro musical Carmen Prieto abrió oficialmente sus puertas. La ceremonia de inauguración fue un evento emotivo que superó todas mis expectativas. El alcalde de Alcalá de Henares estuvo presente, junto con representantes de la Comunidad de Madrid y varios críticos musicales de los periódicos más importantes. Pero lo que más me llenó de orgullo fue ver a los primeros 12 residentes, todos músicos jubilados entre los 65 y 80 años, tocando juntos por primera vez en la sala de música principal. María José Fernández dirigía un pequeño ensemble formado por Fernando Ruiz al piano, Amparo Delgado al violín segundo y yo mismo como primer violín. Tocamos el canon en re mayor de Pachelbel, la misma pieza que había enseñado a Javier cuando tenía 8 años. Entre el público en la quinta fila estaban Alba, Beatriz y sorprendentemente Javier. No me había dicho que vendría, pero su presencia no me molestó. De hecho, me alegró ver que había hecho el esfuerzo de estar ahí. Después de la presentación musical, me pidieron que dijera unas palabras. Damas y caballeros, comencé. Hace 4 meses yo era un hombre jubilado que vivía solo en un apartamento, tocando mi violín únicamente para las paredes. Hoy me levanto cada mañana en una casa llena de música, rodeado de personas que compartieron mi pasión por este arte durante décadas. Hice una pausa, mirando a los rostros atentos del público. Esta casa no existiría sin una traición personal que me forzó a reexaminar mi vida. A veces las peores experiencias nos llevan hacia los mejores descubrimientos. Carmen Prieto, mi difunta esposa, solía decir que la música nunca muere, solo encuentra nuevas voces para expresarse. Hoy, su memoria vive en cada nota que resonará en estos pasillos. Los aplausos fueron largos y cálidos. Varios periodistas me pidieron entrevistas después de la ceremonia, pero lo que más me marcó fue la conversación que tuve con una de las nuevas residentes. Esperanza Vega, una pianista de 78 años que había tocado con la Orquesta Sinfónica de Madrid durante 40 años, se me acercó con lágrimas en los ojos. Miguel, llevo 5 años viviendo sola desde que murió mi esposo. Mis hijos viven en el extranjero y casi nunca me llaman. Pensé que mis días de hacer música habían terminado. Esto señaló hacia la mansión. Esto me ha devuelto la razón de vivir. Conversaciones como esa me recordaban constantemente por qué había tomado las decisiones que había tomado. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron, me senté en mi habitación privada en el segundo piso de la mansión. Tenía una vista perfecta de los jardines, ahora completamente restaurados, con senderos iluminados y bancos estratégicamente ubicados para disfrutar del paisaje. Alguien tocó suavemente mi puerta. Era Alba. «Abuelo, ¿puedo pasar?» «Por supuesto, cariño». Alba entró y se sentó en la silla junto a mi ventana. A los 15 años había madurado considerablemente en estos meses. La experiencia familiar había sido difícil para ella, pero también la había hecho más reflexiva. «Quería decirte que estoy orgullosa de ti», me dijo directamente. «¿Por qué?» «Por no rendirte, por convertir algo malo en algo bueno, por demostrar que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo». «¿Y cómo está tu papá?» «Mejor. Ha estado yendo a terapia psicológica.
Consiguió un trabajo nuevo, no tan bien pagado como el anterior, pero está tratando de reconstruir su reputación. Alba hizo una pausa. También ha estado practicando violín otra vez. Eso me sorprendió. ¿En serio? Sí. Compró un violín usado y practica 1 hora cada noche después del trabajo. Dice que quiere recordar por qué amaba la música cuando era niño. La idea de Javier volviendo a sus raíces musicales me conmovió más de lo que esperaba. ¿Y tú? ¿Cómo estás con todo esto? Bien. Al principio estaba enojada contigo por lo que le hiciste a papá, pero después entendí que papá se lo hizo a sí mismo. Alba me miró con esos ojos sabios que me recordaban tanto a Carmen. Además, mira lo que creaste. Esta casa va a ayudar a tantas personas. ¿Te gusta venir aquí? Me encanta. Los residentes me han estado enseñando sobre diferentes instrumentos. Don Fernando me está enseñando piano y doña Amparo me está dando clases básicas de violín. ¿Te gusta el violín? Sí, pero no quiero quitarte tiempo con tu instrumento. Me levanté y fui hacia el armario donde guardaba mi violín de estudio, el que había usado antes de recuperar mi Stradivarius. Alba, quiero regalarte algo. Saqué el estuche y se lo mostré. Este violín me acompañó durante muchos años. No es un Stradivarius, pero es un buen instrumento. Me gustaría que fuera tuyo. Los ojos de Alba se llenaron de lágrimas. Abuelo, no puedo aceptarlo. Es muy valioso. Es valioso para mí porque va a seguir haciendo música en manos de alguien que lo aprecie. Eso es lo que los instrumentos musicales necesitan. Ser tocados, ser amados, ser parte de la vida de alguien. Alba abrazó el estuche contra su pecho. ¿Me enseñarás a tocarlo apropiadamente? Será un honor. A la semana siguiente, establecimos una rutina. Alba venía a la casa de retiro todos los sábados por la mañana y pasábamos 2 horas practicando juntos. Pero no era solo instrucción musical, eran momentos de conexión entre abuelo y nieta que habían sido imposibles cuando Javier controlaba nuestras interacciones. Los otros residentes adoraban a Alba. Esperanza le enseñaba teoría musical en el piano, Fernando le explicaba composición y Amparo le daba consejos sobre técnica de arco. La casa se había convertido en una pequeña academia musical intergeneracional. Un sábado, mientras Alba y yo practicábamos un dueto sencillo, recibí una visita inesperada. Javier apareció en la entrada de la sala de música con su propio estuche de violín en la mano. «Hola, papá». «Hola, Alba». «¿Papá?» Alba dejó de tocar, sorprendida. «No sabía que venías hoy. Esperaba que tal vez podrían enseñarme esa pieza que están tocando. Se escucha hermosa desde el jardín». Miré a mi hijo, este hombre de 42 años que había tenido que perder todo para recordar quién había sido realmente. «¿Has estado practicando?», le pregunté. «Todos los días. Mis dedos están doloridos y mi técnica es horrible, pero...». Sonrió tímidamente. «Me hace sentir conectado contigo otra vez. Conectado con los recuerdos buenos de mi infancia». «Está bien», dije finalmente, «pero tendrás que seguir mi tempo». Javier sonrió, una sonrisa genuina que no había visto en años. «¿Cómo debe ser?». Los tres comenzamos a tocar juntos, yo guiando la melodía, Alba siguiendo la armonía, y Javier luchando por mantener el ritmo en las partes más simples. No era música perfecta, pero era música real. Era una familia redescubriendo lo que habían perdido. Cuando terminamos la pieza, varios residentes habían aparecido en las puertas y ventanas de la sala, aplaudiendo suavemente. «Esa», dijo Esperanza desde la entrada, «es la música más hermosa que he escuchado en esta casa». Y tenía razón. No por la técnica o la perfección, sino porque era música nacida del perdón, del crecimiento y de la segunda oportunidad de una familia de recordar por qué el amor siempre había sido más fuerte que el orgullo. 1 año después de aquella noche fatídica en el Auditorio San Lorenzo, me despierto cada mañana en mi habitación de la casa de retiro musical Carmen Prieto, sintiendo una satisfacción profunda que no había experimentado en décadas. Hoy es un día especial. Es el primer aniversario de la inauguración de la casa y hemos organizado un concierto especial
donde cada residente interpretará una pieza que represente su historia personal. Pero lo más significativo de este día es que Javier ha sido invitado oficialmente como músico invitado. Durante este año, mi hijo ha transformado completamente su vida. Después de perder su trabajo en la empresa de ingeniería, decidió emprender por su cuenta. Su nuevo negocio, diseño de acústica para espacios musicales, nació directamente de su experiencia, ayudando con las renovaciones de nuestra casa de retiro. Papá, me había dicho hace 6 meses, finalmente encontré una forma de combinar mi formación técnica con el amor por la música que me enseñaste. Su primer gran contrato fue precisamente el diseño acústico para un nuevo conservatorio en Valencia. Ahora tiene una lista de espera de 3 meses para sus servicios. Pero el cambio más importante no ha sido profesional, sino personal. Javier ha vuelto a ser el joven sensible que solía ser antes de que el éxito le nublara el juicio. Sus sesiones de terapia psicológica lo ayudaron a entender que su comportamiento arrogante había sido una compensación por sentimientos profundos de inadecuación. Durante años me sentí como si nunca pudiera estar a tu altura musicalmente, me confesó durante una de nuestras caminatas por los jardines. Así que decidí superarte económicamente. Cuando lo logré, pensé que eso me daba derecho a juzgar tu valor como músico. Alba, ahora con 16 años, se ha convertido en la violinista más prometedora de su instituto. Ha ganado 2 concursos regionales y está siendo considerada para una beca completa en el Real Conservatorio de Madrid. Cada sábado sigue viniendo a la casa para sus lecciones conmigo, pero ahora nuestras sesiones son más conversaciones entre músicos que clases tradicionales. Abuelo, me dijo la semana pasada, cuando sea mayor quiero abrir mi propia casa de retiro musical, pero para compositores jóvenes que no tienen recursos. Su visión para el futuro me llena de orgullo y esperanza. Esta mañana, mientras desayuno en el comedor principal con los otros residentes, recibo una llamada inesperada. Es de Antonio Ruiz Jiménez. Miguel, sé que tal vez no quieras hablar conmigo, pero tenía que llamarte. Te escucho, Antonio. Quería invitarte a un concierto especial que estoy organizando. Es un recital benéfico para recaudar fondos para tu casa de retiro. La ironía me resulta hermosa. El mismo hombre que había sido parte de mi humillación ahora quiere ayudar con mi proyecto de redención. ¿Por qué quieres hacer esto, Antonio? Porque durante este año he reflexionado mucho sobre lo que pasó. Me di cuenta de que, aunque fui víctima de las mentiras de Javier, también fui cómplice de tu humillación. Quiero hacer algo para compensar eso. No necesitas compensar nada, Antonio. Tú también fuiste engañado. Tal vez, pero mi conciencia necesita esto. Además, he seguido el trabajo que estás haciendo en la casa de retiro. Es inspirador. Acepto su invitación. El concierto será en 2 semanas, nuevamente en el Auditorio San Lorenzo. Esta vez, yo seré el invitado de honor. Esa tarde, Javier llega temprano para el ensayo del concierto de aniversario. Ha traído algo especial. Partituras de una composición original que escribió durante los últimos 6 meses. Es una sonata para 2 violines, me explica, mientras acomoda las partituras en el atril. La escribí pensando en nosotros, en lo que perdimos y lo que recuperamos. Comenzamos a tocar juntos. La música que Javier ha creado es sorprendentemente madura y emotiva. La primera parte representa el conflicto, melodías que se oponen entre sí, ritmos que chocan, armonías discordantes. Pero gradualmente, las voces comienzan a encontrarse, a complementarse, a crear algo hermoso juntas. Es autobiográfica, me dice mientras descansamos entre movimientos. Es perfecta. Durante el concierto de esa noche, interpretamos la sonata de Javier como pieza de cierre. El público, compuesto por familiares de los residentes, autoridades locales y personas que han seguido nuestra historia a través de los medios, se pone de pie para una ovación que dura varios minutos. Pero el momento que más me conmueve llega después, durante la recepción. Una mujer mayor se me acerca con lágrimas en los ojos. Señor Prieto, mi nombre es Carmen Sandoval. Soy viuda, vivo sola y he sido violinista aficionada toda mi vida.
¿Habría posibilidad de que pueda aplicar para vivir aquí? Por supuesto. ¿Qué la motivó a considerar mudarse aquí? Ver cómo usted transformó una traición personal en algo tan hermoso. Si alguien de 70 años puede empezar una nueva vida, entonces yo también puedo. Esa conversación me hace reflexionar sobre el verdadero impacto de lo que hemos creado. La Casa de Retiro Musical. Carmen Prieto no es solo un hogar para músicos mayores. Se ha convertido en un símbolo de que nunca es demasiado tarde para la reinvención personal. Al final de la noche, después de que todos los invitados se han ido, me siento en mi butaca favorita en la biblioteca de la casa. Tengo mi Stradivarius en el regazo, no para practicar, sino simplemente para sentir su peso familiar. Javier aparece en la puerta de la biblioteca. ¿Puedo sentarme contigo un momento, papá? Siempre. Se sienta en la silla junto a la mía, la misma posición que solíamos tener cuando era niño y venía a escuchar historias antes de dormir. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, me pregunta. ¿Qué? Que al intentar quitarte tu violín porque pensé que no lo merecías, te di la oportunidad de demostrar que eres un músico mucho más grande de lo que yo jamás imaginé. ¿A qué te refieres? Papá, tú no solo haces música con instrumentos, haces música con vidas humanas. Esta casa, los residentes que has inspirado, las familias que has reunido, eso es composición en su forma más pura. Sus palabras me llenan de una emoción profunda. Durante 70 años me había considerado un músico frustrado, alguien que nunca había alcanzado su verdadero potencial. Pero Javier tenía razón. Había encontrado una forma diferente de hacer música. ¿Y tú, hijo? ¿Eres feliz ahora? Más feliz de lo que he sido en años. Perdí dinero, estatus, propiedades, pero recuperé algo mucho más valioso. Recuperé a mi padre. Recuperé mi amor por la música. Recuperé el respeto de mi hija. Nos quedamos en silencio por varios minutos, disfrutando de la tranquilidad de la biblioteca y el sonido suave de los otros residentes preparándose para dormir. Papá, dice Javier finalmente, gracias por no rendirte conmigo. Nunca me rendí contigo, hijo. Me rendí con quien pensé que eras. Pero el verdadero Javier, el niño que lloró de emoción la primera vez que tocó una sonata completa, ese nunca se fue. Solo estaba escondido debajo de años de orgullo mal dirigido. Esa noche, después de que Javier se va, toco mi violín por última vez del día. No una pieza clásica, sino una melodía simple que improvisé. Una canción de gratitud por las segundas oportunidades, por la familia redescubierta y por la comprensión de que a veces las traiciones más dolorosas son exactamente lo que necesitamos para encontrar nuestro verdadero propósito. La Casa de Retiro Musical Carmen Prieto seguirá creciendo, seguirá albergando músicos mayores, seguirá siendo un refugio donde el arte nunca envejece. Pero más que eso, será siempre un recordatorio de que la música más hermosa no se toca con instrumentos, sino con el corazón humano, y que nunca es demasiado tarde para componer una nueva sinfonía con los fragmentos rotos de nuestras vidas. Mi violín ha vuelto a casa. Mi hijo ha vuelto a casa. Y yo finalmente he encontrado la partitura perfecta para el resto de mi vida. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.